Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versos del 14 en adelante. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por ustedes envió a Babilonia e hizo descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves, a todos ellos, aun en los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Esta es la palabra de Dios dada al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. Dios hace las cosas de una manera extraordinaria. Estamos en este último domingo del año y podemos darle gracias porque de muy diferentes maneras Dios se sigue manifestando en medio de nosotros. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Palabras del profeta, Señor, que traen esperanza. Palabras del profeta que aumentan nuestra fe, que nos hace recordar, Señor, que tú eres soberano, que tú haces las cosas de una manera única y especial, Señor. Que, Padre, haces las cosas de una manera en que quizás nosotros nunca las haríamos ni tan siquiera las pensaríamos. El profeta dice que tú abres caminos en el mar, Señor. Tú envías aguas aún en el desierto, Señor, y aún allí abres caminos, Señor. Tú haces cosas nuevas cada día, Señor, para nosotros. Por eso, Señor, estamos a la expectativa. Estamos, Padre, buscándote y buscándote con todo nuestro corazón, Señor, sabiendo que tú seguirás haciendo tu obra en medio de nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Antes de empezar en la meditación de la palabra de este día, quiero entonar un canto que habla un poco acerca de este pasaje de Isaías. Dios obra en una manera en que nosotros no podemos a veces entender. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es soberano. Porque como lo dijo Nabucodonosor en algún momento, Dios gobierna sobre los asuntos de los hombres. Él es el que hace todas las cosas en medio de nosotros. Quiero entonar un canto que les decía habla justamente de esto. Si en este año pasaste por diferentes pruebas, problemas, enfermedad, crisis económica, pero llegaste hasta este día, dale gracias a Dios, porque Él va delante de ti. Y este canto dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Cuando pensamos que no hay un más allá, es cuando Dios empieza a hacer su obra en medio de nosotros. Si te sabes este canto, entónalo ahí en tu casa, junto conmigo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un
huerto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Un camino hará donde no lo hay. Quiero ir ahora en la palabra de Dios hasta el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14, en un versículo bastante conocido, donde Jesús hace una declaración muy importante de quién era Él, después de que uno de sus discípulos le dice, como si estuvieran a la deriva: no sabemos ni a dónde van, ni sabemos qué es lo que vamos a hacer, mucho menos sabemos a dónde vamos nosotros. Después de que Jesucristo les había dicho: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dice, a partir del verso 4, dice: y saben a dónde voy, y saben el camino. Pero Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber pues el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerían. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dice después: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Tiene muchos principios teológicos y doctrinales estos versículos, pero quiero centrarme más sobre la declaración de Jesucristo cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Junto con lo que leía al principio del profeta Isaías, que justamente dice que el Redentor, cuando Dios diera ese tiempo en el que enviara al Redentor, Él iba a hacer cosas de una manera muy, muy especiales. Y lo primero que aquí se presenta en el caso de Jesús es que dice: yo soy el camino. Como muchos otros quizás lo han compartido cuando toman estos versículos, Jesucristo no dice: yo soy un camino, o yo soy una opción para llegar al Padre, o yo soy uno entre tantos que han venido delante de ustedes a predicar. Recordemos que el pueblo de Israel se caracterizaba justamente porque Dios continuamente enviaba personas que se les predicara, que les compartiera. De hecho, cuando Juan el Bautista está predicando y llamando al arrepentimiento, llegan con él y le dicen: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el Cristo? Dice que Juan el Bautista dijo: no, yo no soy, hay uno que viene después de mí,
del cual yo no soy digno ni tan siquiera de desatar la correa de su calzado. Jesucristo no se presenta en ningún momento como una opción, como un profeta más, como un predicador más. No, Jesucristo se presenta y dice: yo soy el camino, yo soy la opción, yo soy el que ustedes estaban necesitando. Y a nosotros nos puede parecer a veces increíble el que en que en la persona de Jesucristo se encierre toda esta verdad. Y pues es por eso que a veces estamos buscando tantas alternativas aparte de Jesús. Escuchamos declaraciones muy a la ligera, donde de repente utilizamos frases muy populares, pero no por ser populares son verdad. Como que cualquier camino conduce a Dios, como que no importa nada más que tú creas en Dios. Lo que la palabra de Dios dice es que Él envió a su Hijo para que nosotros creamos en Él. Dios ha diseñado un plan para que tú y yo nos acerquemos delante de Él. Y ese plan puede parecernos a nosotros a veces muy fuera de lugar, más en nuestro contexto, más en el tiempo en el cual nosotros vivimos. Es por eso que nosotros tenemos que volvernos a la palabra, considerar lo que el profeta había dicho en la manera en que Dios hace su obra. Y lo primero en lo que yo quiero centrarme es en su obra de salvación. Una obra que nosotros quizás ni tan siquiera lo hubiéramos pensado. Si nosotros vamos a la Escritura, y yo lo he mencionado en algunas otras ocasiones, ¿qué haríamos nosotros en algunas cosas que la palabra de Dios nos muestra cómo Dios hizo aquella obra? ¿Cómo la hubieses hecho tú o cómo la hubiera hecho yo? Dios determina en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, porque vio la maldad de los hombres y decidió destruir todo aquí en la tierra. Pero Él dice que escogió a un hombre llamado Noé, que fue encontrado justo delante de Él, y salvó a su familia y salvó parejas de animales. Una pareja de animales inmundos y 7 parejas de animales limpios. ¿Qué hubieras hecho tú o qué hubiera hecho yo para poder llevar a cabo esta obra? Si Noé lo hubiera hecho en sus propias fuerzas, bajo su propio diseño, ¿cómo lo hubiera hecho? Yo no sé si hubieras pensado en algún tipo de refugio para poder llevar a todos aquellos animales, quizás encontrar el lugar más alto, a donde el agua quizás no hubiera alcanzado a subir. Pero Dios no es así. Dios le dice a Noé: constrúyete un arca. Y cuando nosotros encontramos que queremos seguir los planes y el camino de Dios, la dirección de Dios, lo que Dios está esperando es que tú y yo le obedezcamos, que tú y yo hagamos las cosas como Él nos dice que deben de ser, aunque a veces vayan contrarias a lo que nosotros quisiéramos. Y Dios sigue hablando a nuestra vida, y Dios nos sigue mostrando cuál es su voluntad, y nosotros a veces no queremos seguir esa forma de hacer las cosas de parte de Dios. Si nosotros hubiésemos sacado al pueblo de Israel de Egipto, ¿cómo lo hubiéramos hecho? ¿Los hubiéramos llevado por el camino del desierto? Pues Dios le dice a Moisés: llévalos por el camino del desierto. Si nos hubiéramos encontrado frente al mar con un pueblo que estaba asustado porque los egipcios venían detrás de ellos, ¿cómo ofrecerles salvación de aquel ejército que los perseguía? Dios le dice a Moisés: ponte delante del mar y que se abra. Y en toda una noche un viento recio viene sobre aquel lugar. Y por eso la palabra de Dios dice: Dios puede volver a abrir caminos en el mar, porque ya lo hizo una vez. Y aunque yo siempre he dicho que Dios es original, muchos de los milagros que encontramos en la palabra de Dios solamente se realizaron una vez. Pero el profeta dice: Dios lo puede volver a hacer. A lo mejor en un sentido más espiritual. Dios puede abrir camino donde piensas que no se puede avanzar. Y le dice: adelante,
pasen por el mar. Dice que lo atravesaron en seco. ¿Cómo nosotros introduciríamos al pueblo de Israel a la tierra prometida? Cuando había ciudades amuralladas, cuando había gigantes en aquella región, cuando 40 años atrás lo habían intentado y se habían asustado porque decían que aquellos hombres eran gigantes y ellos parecían como langostas, que era una tierra que moraba, que devoraba a los que en ella entraban. Y Dios le dice a Josué, dale vueltas a las murallas. ¿Y qué hace Josué? Empieza una vuelta y ahí va Josué con todo el pueblo de Israel. Al otro día le dice, dale otra vuelta. Y ahí va otra vuelta a Jericó. Al tercer día otra vuelta, al cuarto, al quinto, al sexto. Así se tumban las murallas, así se conquistan las ciudades, así se trae salvación. Pues Dios le dijo a Josué, así vas a conquistar la tierra prometida. Y al final le dice, dale 7 vueltas a las murallas. Cuando le dan las 7 vueltas y empiezan a gritar, y empiezan a tocar las trompetas, y empiezan a alabar el nombre del Señor, porque igual también los sacerdotes, los levitas eran los que iban delante, no iba el ejército armado. Y aquellas murallas se vienen abajo, porque Dios hace las cosas de una manera única y especial. Estamos por terminar un año donde Dios quiere que nosotros le busquemos y le busquemos con todo nuestro corazón en este próximo año, esperando que Él haga su obra en medio de nosotros como Él sabe hacerlo, no como nosotros lo podemos planear, no como nosotros lo podemos controlar, sino esperando y dependiendo de Él, porque Él hace cosas donde no las hay, donde quizás tú y yo no edificaríamos, donde quizás tú y yo no iríamos, a quien tú y yo quizás no le compartiríamos. Tenemos que empezar a buscar la voluntad de Dios para empezar a hacer las cosas como Él las sabe hacer. Cuando manda a Gedeón pelear contra los madianitas con 300 hombres, contra miles de madianitas que estaban acechándolos. Y aquellos 300 hombres no les dice Dios, ármalos de pies a cabeza. Les dice, dales un cántaro, pon una tea, una antorcha encendida en una mano y en la otra agarren sus trompetas. Esta es la manera de conquistar reinos, esta es la manera de ganar batallas, esta es la mejor estrategia para que ellos pudieran estar libres de aquellos que los acechaban. Quizás tú y yo no lo hubiéramos escogido, pero Dios así lo determinó. Y cuando hicieron esto, cuando quebraron los cántaros, cuando tocaron las trompetas, Dios les dio una gran victoria, porque cuando nosotros estamos en el camino de Dios, en la dirección de Dios, cuando nosotros estamos en su voluntad, Dios empieza a hacer cosas grandes y maravillosas. ¿Cómo te enfrentarías tú a un gigante armado que te dobla la estatura y que insulta a todo un ejército y que reta a los escuadrones de Dios para decirles, manden a alguien a pelear conmigo? Y si yo lo derroto, ustedes van a quedar bajo nuestro yugo, pero si Él me derrota a mí, entonces el pueblo se va a rendir. ¿Cómo lo harías tú? ¿A quién mandarías tú? ¿Irías a buscar a un pastorcillo allá cuidando ovejas? ¿Escogerías tú a aquella persona que le llevaba alimento a sus hermanos que se encontraban en la primera línea de batalla? ¿Lo mandarías con una honda y unas pocas piedras en la mano para pelear con alguien así? Seguramente que no. Yo no lo haría, por supuesto que no. No lo pensaría tan siquiera.
Pero cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, tenemos que empezar a preguntarle cómo es que tú quieres hacer tu obra en nuestra vida. ¿Cómo es que tú quieres que nosotros vayamos dirigiéndonos en medio de todo esto? Estamos en un tiempo muy complicado, pero una oportunidad única y especial, donde tenemos que voltear a Dios y preguntarle a Él, ¿cómo tengo que hacer las cosas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que dar? ¿Qué es lo que tengo que esperar recibir? ¿A dónde tengo que ir? Tenemos que seguir su camino, en su dirección. Dios está dándonos esta oportunidad. En alguna otra ocasión lo mencionaba y decía que en una ocasión se acercó un hermano conmigo y me preguntó, pastor, y me dice, Chicho, ¿qué necesito hacer para que mi iglesia crezca, para que mi iglesia se fortalezca, para salir de ese nivel en el cual a veces nos cuesta tanto poder avanzar? Y yo le decía, primero, tienes que orar como nunca has orado en tu vida. Como nunca has orado, tienes que empezar a orar. Si quieres realmente que suceda algo, tienes que clamar delante de Dios, tienes que humillarte delante de Él, tienes que reconocer quién es Él y que el principal interesado en que la iglesia crezca, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es precisamente Dios. Envió a su Hijo con amor para que alcanzáramos tú y yo salvación. Tenemos que tener ese mismo amor de que la gente venga al conocimiento de Jesucristo. Pero le decía, hay una segunda cosa que tienes que empezar a hacer, y es estar dispuesto a hacer lo que Dios te diga. Así, dispuesto, aun cuando te parezca una locura lo que Él te pide. Aunque te parezca una locura que Él te pide. Lo compartí en alguna ocasión en un testimonio en que Dios cambió muchas cosas en nuestra vida, en mi vida, en la de mi esposa, en toda mi familia. Una deuda que no podíamos pagar económica, no la podía pagar. Entre más pagaba, más me hundía y me hundía y me hundía. Y un día mi esposa y yo tomamos la decisión, por dirección de Dios, de cada domingo regresábamos por 3 meses, cada domingo estuvimos regresando a la casa sin un peso en la bolsa. Cada domingo que veníamos a la iglesia, lo último que nos quedaba fueran 10 pesos, fueran 100 pesos, fueran 200, fueran 300, lo que fuera. Dejábamos y lo ofrendábamos. Y llegábamos todos los lunes de esos 3 meses, empezábamos los lunes sin un peso en la bolsa y con una deuda muy grande que teníamos. Pero Dios nos había dicho, yo voy a liquidar tu deuda, yo la voy a liquidar, no vas a tener que hacer más que obedecer. Y Dios me dijo, la voy a quitar. Y lo que yo pensaba pagar en más de 5 años, a duras penas, Dios lo liquidó en 3 meses, porque hicimos algo que hubiera sido al contrario de todo lo que nosotros hubiésemos podido pensar. Lo mejor era, quizás en nuestro punto de vista, era acumular y ahorrar y guardar todo lo que fuera posible, no darlo. Pero a veces dando es cuando más podemos recibir. Isaías profetiza un tiempo hermoso, un tiempo que se cumple en Jesucristo.
Jesucristo, dice el profeta, decía que Dios iba a hacer cosas nuevas. Ahora tú y yo tenemos esa oportunidad de vivir en esas cosas nuevas. Y te decía, el camino para llegar a Dios, para encontrar el favor de Dios, para llegar a la bendición de Dios, no lo puedes encontrar en nadie más que en Jesucristo. Es por eso que yo insisto mucho, lee los evangelios. Si ya los leíste, vuélvelos a leer. Si ya los volviste a leer, medita ahora en ellos. Apréndete los pasajes. Mira quién es Jesús. Mira cómo predicaba. Mira cómo sanaba. Mira cómo hacía los milagros. Aprende de Él y te vas a enamorar de Él, porque Él es el único camino que nos lleva al Padre. Cuando nosotros encontramos y experimentamos ese amor que Él vino a manifestarnos del Padre, podemos acercarnos confiadamente delante de Él. Y Jesucristo también dijo en ese mismo versículo: yo soy la verdad. La verdad. Su palabra es verdad. Y la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, para creerla, para leerla, para vivirla. Es por eso tan importante que ahorita atendamos más a lo que la palabra de Dios nos muestra. Tenemos en ella preciosas y grandísimas promesas. Yo ahorita pudiera darte quizás un sermón apocalíptico, como los hay muchos ahorita en la red. Pero yo quiero darte un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje que te dice que si tú buscas a Jesús, encontrarás la verdad y la vida para ti. Dios nos está dando esa gran oportunidad. Tú puedes buscar muchas opciones ahorita para salir adelante. Si la enfermedad llegó a tu casa, a tu familia, si la crisis llegó por la falta de trabajos, porque muchos empleos se cerraron, si la preocupación ya te llevó a un estado depresivo, yo no sé cuál sea tu condición. Si es ya lo que deseas ahorita es que se acabe el año para ver si el próximo año algo sucede mejor. Yo quiero decirte que hoy es el día que puede empezar algo mejor si tú buscas la verdad de Dios por medio de Jesucristo. Y Dios nos invita a buscarle, a conocerle. Su palabra, les decía, es verdad. Jesucristo dijo: conózcanme. Le decía ahí a Felipe: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Decía Tomás: puedes tener esperanza, Tomás, puedes tener confianza, puedes tener fe. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso es verdad. La verdad de Dios nadie la puede cambiar, es inquebrantable. Hoy tú y yo tenemos esa oportunidad y de decirle: Señor, haz camino donde no lo hay. Muéstrame tu palabra, muéstrame tu verdad, permíteme enamorarme de ella, aprenderla, vivirla, disfrutarla. Tienes esa oportunidad para ti hoy. Y termina Jesús ese versículo diciendo: y yo soy la vida. Y tenemos dos bendiciones muy especiales en esta declaración de Jesús. Primero, que mientras estemos aquí, tú y yo podemos gozar de vida y vida en abundancia. Y la abundancia no tiene que ver con todos los bienes materiales que poseas. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con qué tan grande sea la casa en la que habitas. Y si habitas en una casa como esa, disfrútala. Yo ayer platicaba con mi cuñado y él me contaba cómo allá donde él está ha recibido muchos bienes. Yo le decía:
Disfrútalos, Dios te los dio para disfrutarlos. Pero la abundancia de vida no tiene que ver con qué tan grande sea tu casa o qué modelo de carro traes. La abundancia de vida tiene que ver en cuánto tú confías en el Señor, cuánto esperas en Él, de qué manera sientes el respaldo de Él en cualquier circunstancia, en cómo Él te provee y te sorprende vez tras vez. El saber que Dios está contigo y que nada te faltará. Que puedas decirlo con convicción. Él vino para darme vida y vida en abundancia. Y Él lo puede hacer. Y es donde entramos a lo que Isaías decía. Hay cosas nuevas que Dios va a traer. Hay cosas nuevas que Dios va a hacer. Y nos lleva al punto de que nosotros podemos tener esperanza. Esperanza. Una de las cosas más fuertes que trajo la pandemia de este año fue el temor. El temor que se desbordó en muchas personas, en muchas familias. Podemos pensar que no era para menos, y es cierto. Los que lo hemos vivido de cerca, sabemos que ha estado muy fuerte esta situación. Algunos que no lo han vivido de cerca piensan y dicen, no pasa nada. O de labios para afuera dicen, pues de algo me he de morir y si me muero pues ni modo. Pero cuando llega la enfermedad a ellos o a la familia, a alguien muy cercano, de veras es un impacto muy fuerte, emocionalmente hablando. Pero en Cristo tenemos la promesa de que Él nos da vida eterna, no nada más vida abundante aquí. Él nos da vida eterna el día que Dios nos llame a su presencia. Obvio, los que pierden un ser querido quisieran que ese ser querido se quedara con ellos por muchos años. Siempre habrá algo más que pudiera ser la persona que Dios llama a su presencia. Pero tenemos esperanza, tenemos promesas y promesas de vida y vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios así es y nos dice, no es el todo lo que vives aquí en este mundo. Hay algo más allá. Por eso hoy tenemos que seguir confiando en Dios. Por eso hoy tenemos que seguir buscando su verdad. Hoy por eso tenemos que pedirle a Dios que al acercarnos delante de Él siga obrando en medio de nosotros, que nos dé oídos para oír y sabiduría para entender cuál es su perfecta voluntad para nuestra vida, que nos enseñe a ser obedientes en lo que Él quiere y espera de nosotros. Dios quiere seguir haciendo su obra en nuestra vida. Con esto termino. Estamos a las puertas de un nuevo año. Quizás en diciembre, en los últimos días de diciembre del año pasado, hiciste muchos planes, te hiciste muchos propósitos, a lo mejor no te hiciste ninguno, no lo sé. Pero había muchas sorpresas en este año que casi termina. Muchas sorpresas. Nosotros como iglesia estábamos trabajando muy duro para recibir un evento de diferentes estados donde se iba a congregar un número considerable de personas. Dios cambió todo. Dios cambió todo. Dijo, no se va a hacer, y no se hizo. Pero eso no quitó nuestro deseo de seguir buscando a Dios y de seguir haciendo lo que Él nos había mandado hacer.
aún en medio de esta pandemia que vino en todo el mundo, que iba a decir en nuestra región, pero no vino en todo el mundo. Quizás tengas muchas expectativas para este próximo año. Por ahí ya ves en las noticias que llegó la vacuna, que ya surgió una y surgió otra y otra y otra, ya llegó a México y pronto estará en la mayoría de las ciudades de nuestro país. El hombre hace lo que puede, en sus fuerzas y en su sabiduría. Pero yo te invito, busca a Dios. Pregúntale a Dios qué tiene para ti este próximo año. Dios sigue hablando a nuestra vida, así como habló por medio del profeta Isaías y les dijo: tengan esperanza, tengan confianza, tengan fe. Dios hace las cosas de una manera increíble, de una manera única y original. Hace un momento lo cantábamos: Dios hace sendas donde no las hay. Dios saca agua de donde no hay. Dios puede sacar agua en el desierto. Dios puede abrir un camino en el mar. Dios puede traer lluvia en medio de la sequía. Dios puede parar la tempestad. Dios puede hacer lo que Él le plazca, porque por eso es Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos delante de Él, escuchar su palabra, escuchar su voz que nos dice: tú puedes llegar al Padre solamente por mí, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por medio de Él hoy tú puedes llegar delante del Padre y decirle: Señor, aquí está mi vida, me guardaste en este año difícil, me permitiste llegar hasta el día de hoy, pero te pido que sigas estando conmigo el próximo año. Dios tiene bendición para tu vida y para tu familia, para todos los que te rodean. Búscale con todo tu corazón, en lo que necesites. Pídele a Dios y dile: Señor, ayúdame a entender cómo tú obrarás en esto. No le pongas condiciones a Dios, no le des dirección a Dios, Él no la necesita. Él lo único que espera es que te acerques con fe delante de Él, le pidas por medio de Jesucristo y Él seguirá haciendo su obra en medio de nosotros. Vamos a orar. Y yo te pido una vez más a ti que te congregas en alguna iglesia, dile a Dios o pregúntale a Dios: ¿qué más tienes para mí aquí en este lugar? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cómo puedo seguir avanzando aquí? Escucha su voz y haz lo que Él te indica. Y a ti que por alguna razón te apartaste de la iglesia, pero todavía sientes ese deseo en tu corazón de estar en paz con Dios, de servirle a Él, dile: Señor, indícame dónde tengo que ir. Y te decía hace un momento, a lo mejor te puede parecer descabellado lo que Dios te pida, al lugar donde Él te lleve, pero obedécele. Nosotros venimos desde Piedras Negras a Nava a congregarnos. Hay muchas iglesias en Piedras Negras, de la misma denominación y de muchas otras. Cerca de mi casa hay tres iglesias. A cualquiera le parecería descabellado decir: ¿por qué tengo que ir? Tengo que viajar 40 minutos todos los domingos o entre semana para ir a servirle al Señor. Pero Dios así nos lo dijo. Estamos acá no solamente porque queramos estar, sino porque Dios nos dijo que es acá donde teníamos que venir. Y es una iglesia que está en el desierto prácticamente.
los que viven más cerca de la iglesia viven a no menos de unos 3 kilómetros del lugar. Algunos vivimos a 40 kilómetros o 30 kilómetros del lugar o más. Pregúntale a Dios y dile: Señor, ¿dónde quieres tú usar mi vida? Y en especial para ti, que quizás es la primera vez que escuchas un mensaje de la palabra de Dios. Te digo, Jesucristo es el camino. Hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Déjame decirte que si estás caminando sin Jesús, tu final es una perdición eterna. Pero Jesucristo te da la oportunidad de llegar al Padre, de presentarte delante de Él, alcanzar su perdón y alcanzar su salvación. No hay otro camino. No te puedo presentar algo más, algo diferente. No te puedo decir que te portes bien y que vayas a tal denominación. No es eso. Lo único que te puedo presentar para que alcances salvación y vida eterna es a Jesucristo. Es que le digas a Dios: perdona mis pecados, y a Jesús: te recibo como mi Señor y Salvador. Dios te da esa oportunidad. Si la quieres tomar, hoy dile al Señor: aquí está mi vida. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque en este año pudimos ver tu manera de obrar en medio de nosotros, en nuestras familias, Señor, en nuestras iglesias, en nuestra comunidad, Señor. Podemos ver, Señor, que tú te sigues moviendo en medio de nosotros. Tú sigues tratando, Señor, con todos para que nos volvamos hacia ti, Señor. Aún esto, Señor, que ha afectado tanto, Señor, porque no fue solamente la salud, sino también la economía, Señor, la unidad familiar, Señor. Padre, aún en esto podemos ver tu mano, podemos ver tu voluntad, podemos ver tu dirección que nos lleva a volvernos hacia ti, Señor. A decirte: Señor, aquí está nuestra vida. Haz tu voluntad en medio de nosotros. Quizás alguien puede pensar: pero ¿por qué una enfermedad debe de llevarnos a buscar a Dios? Es que es en medio de la enfermedad, es en medio de las situaciones complicadas, es en medio de la persecución, es en medio de la lucha, de la prueba, cuando tenemos que buscar, volver nuestra vista a Dios y decirle: Señor, aquí estamos. Haz tu voluntad en medio de nosotros, Señor. Tú nos das esa oportunidad de acercarnos hoy hasta el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor. Gracias, Señor, porque en este año hiciste caminos donde no había. Nos enseñaste cosas, Señor, o nos recordaste cosas que quizás habíamos dejado de lado. Y, Señor, nos enseñaste que valen más tus planes y tus propósitos, Señor, que todas aquellas cosas que nosotros mismos pudiéramos pensar de acuerdo a nuestras fuerzas. Gracias, Señor, porque nos estás permitiendo llegar con bien a este fin de año, Señor. Nos ponemos en tus manos, pero, Señor, te pido por aquellos que tienen quizás algún familiar enfermo, algún diagnóstico, Señor, que salió positivo en sus vidas. Te pido en el nombre de Jesús que tú les des paz y que tú traigas sanidad para cada uno de ellos. Aquellos, Señor, que quizás por esta contingencia, Señor, se vieron afectados en la economía, que les recuerdes que tú eres un Dios que provee, que tú das una buena medida, Señor. Padre, que si tú cuidas a las aves del cielo, Señor, y, Señor, vistes a las flores del campo, ¿cuánto más no harás con nosotros cuando nos acercamos delante de ti? Solamente, Señor, ayúdanos para estar dispuestos a que tú hagas estas cosas como a ti mejor te parezca, Señor, porque tú haces todas las cosas de una manera especial. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.
Dios les bendiga y recuerda, por muy difícil que algo se te haga, recuerda que Dios hace caminos donde no los hay. Vamos a orar antes de terminar esta transmisión por la ofrenda. Vamos a poner esta ofrenda en las manos de Dios. Acuérdate, tú eres el administrador de esta ofrenda. Tú puedes llevar esta ofrenda a aquella persona a quien Dios te mueva, que se la lleves, porque esa es la persona que más lo está necesitando. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu provisión. Señor, normalmente nuestra ofrenda, Señor, la llevamos a la iglesia, la depositamos en el alfolí, Señor. Pero Padre, yo te doy muchas gracias porque también nos mueves a llevarle al necesitado. También nos mueves a llevarle a la viuda, al huérfano, al desamparado, Señor. Aquel, Señor, que quizás no tiene un bocado de pan, Señor, que llevarse a la boca. Por eso te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que lo que tú pongas en el corazón, apartar, Señor, para aquel que lo necesita, de todo lo que tú nos das, podamos llevarlo con gratitud, en confianza, Señor, de que tú seguirás siendo nuestro proveedor y que tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Estoy muy agradecido con Dios por estos 6 meses en los que hemos podido compartir la palabra de Dios por este medio. Acuérdate, nunca ha sido tan fácil compartir la palabra de Dios. Con un clic en tu computadora, con un toque en tu celular, puedes compartir la palabra de Dios. Agradezco a Dios por cada uno de los que se han conectado y han seguido estas predicaciones, los devocionales en esta iglesia virtual Juan 14:2. Acuérdate, tú al participar en esto vienes a ser parte. No estamos sacando a nadie de ningún lado, solamente queremos compartir la palabra de Dios por este medio que Dios nos permite tener, con un celular, con un tripié, y en cualquier lugar abierto estaremos compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido una bendición en estos 6 meses y seguiremos compartiendo la palabra de Dios. Y tú sigue compartiendo y mándale los videos a aquellas personas que tú piensas que lo necesiten. Dios te bendiga.